Bueno, entonces, después de que terminé la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de ir me gané una beca del gobierno de Italia y estuve en la Academia Florencia, haciendo grabado con Mauricio Liboto, con el profesor Ernesto Piccolo, que eran como de los grandes en ese momento. Y también hice la Escuela de Grabado del Bisonte que la fundó la señora Guaita en Florencia hace muchos años. En el Bisonte trabajó Rufino Tamayo, trabajó Roberto Mata, hizo carpetas con ella, José Luis Cuevas, Henry Moore, los grabados que hizo, los hizo allá también. Eh, la escuela estaba fundada muchísimo en uno de los grabadores más importantes como profesor y como escuela, que es Rodolfo Margheri. En el mitad del siglo XX, Rodolfo Margheri era como la figura más importante académico, enseñante del grabado en Italia. Eh, entonces, bueno, pues sigo vinculado como al grabado y estuve trabajando en Colombia unos años. Tenía Pero ahí, mi ¿quién te taller de envió a grabado. Florencia? ¿A Giangrandi? ¿A No, Giangrandi lo ubicas después cuando regresas? no, Giangrandi me enseñó grabado antes de irme a Italia, sí, Ah, y se grabó con él, sí. Pero estando allá me gané una beca de Japón para hacer el bisonte. Hartas, como conexiones ya, entonces conexión con Japón también, un poco con artistas japoneses también tuve porque conexiones. Giangrandi más bien te hubiese introducido en algo que era como más limítrofe del grabado, ¿no? Como técnica, algo Como así. técnica. No, en el sentido que yo he Mm, sabido que Giangrandi era un gran maquinista, o sea, que transformaba máquinas de ujú. imprenta, hacía prensas de grabado de otro modo, o sea, un tipo que estaba siempre en los bordes, que reventaba la tecnología, por decirlo de un modo. Sí, pero como las clases que yo tomé eran de pregrado, era muy básico. O sea, Ya. no había en Colombia en esa época, eso es lo que sigue, la otra parte de mi historia que sigue el grabado, porque pues tenía un poco como esa tradición italiana, pero, pero no, en Colombia no había programas de posgrado y nada de esas cosas, y después de trabajar muchos años en Colombia como profesor, casi 12 años, no a nivel universitario, sino a nivel de instituciones pequeñas. Yo vivo en un pueblo, un poco como aislado, tenía mi taller de grabado. Decidí aplicar a universidades, quería ir a Londres a hacer grabado en la... eh, en- bueno, no me acuerdo de diga. Y apliqué también a los Estados Unidos a varios programas. Me aceptaron en Iowa. Y en Iowa es una escuela que tomos fue fundamental y creada por un latinoamericano que es Mauricio Lasansky. Mauricio Lasansky El fue argentino. argentino, Mm. fue eh, becario de Guggenheim hace muchísimos años, los años 40. Eh, Trabajó en el taller de William Hayter Ya. en Nueva York. Volvemos a encontrar a Hayter en la cruzada. Entonces Ya. ahí está Hayter también. Pues en mi escuela yo llegué al 2002, en el 2012 a Iowa y en ese año murió, antes de que yo llegara no lo alcancé a conocer, digo, murió Mauricio Lasansky de Tomos, él tenía 94 años o algo así. Entonces ahí estuve haciendo una maestría en grabado. Hice, pues también un poquito empezó mi idea de investigación, porque Iowa es conocidísima por Mauricio Lasansky, porque él lo consideran todavía como una de las personas que le dio esa nueva, después, o sea, en la época del expresionismo abstracto y todo, él empezó bueno, que fue lo que estuvo como más vinculado a Y no la había escuela de ahí, Hayter. yo sé que en Illinois estuvo Eugenio Telles, Sí, me que suena también. fue Massier del taller de Hayter en el 60 en París, Ajá, ¿ves? ajá, El sí, alma, yo creo claro. que Y de hecho tenía una relación muy directa con él porque él va a París a recuperar las cenizas de Hayter. de Hayter, de Claro, verdad. de verdad. Me suena un poquito esa historia, no. Eugenio Pero Tellis sí me suena el nombre. Claro, ellos por eso te digo que alguna vinculación a la historia del grabado tenemos, digamos, en ese sentido. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, Iowa dos cosas. Mauricio Lasansky, que él de todos modos ayudó no solo en Iowa, sino el Midwest, fue la cuna de las mejores escuelas de grado en los Estados Unidos. Entonces estaba Indiana, inclusive encontré Rudy Posati, de pronto es un nombre que no suena, pero es uno de los mejores grabadores en Estados Unidos. Hicimos un taller con él, hicimos un grabo colaborativo con él, yo participé en ese. Hizo una exposición individual en el Museo de Río en el 62. Ya. O sea, hay como conexiones ya con eso, un poco como, también un poco con mi historia personal, un poco se cruza en algo como nombres y personas y que han estado vinculados al grabado. Y Iowa es famoso por eso, y Iowa es famoso también porque allí trabajó Ana Mendieta. Ya, claro, la escuela de... El mito, ya sí, todo tenemos. está todo ahí, pero está, pues es parte, o sea, es parte, digamos, de la historia de Iowa. Después se me dio la posibilidad de hacer un doctorado, pues quería regresar a Colombia, pero pues vi la posibilidad, se financia un doctorado allá, me dan el dinero para, para viajes, ahora pues me patrocinan estos viajes y tenía pues además de eso y más que sobre todo eso, la oportunidad de tratar de ver estas historias de la gente que trabajó en grabado, de mis profesores, de la gente que conocí. ¿Y por qué de te tratar de interesa estructurar. el grabado chileno? ¿Dónde entra tu interés por el asunto chileno? Yo creo o sea, conocí un poquito Taller 99, un poquito ahí, Nemesio Antunes, la obra de Mata me encanta, en gráfica, o sea, ahora es un poquito diferente, pero mi acercamiento pero Mata fue por muchos años uno de mis... inclusive yo le cuento otra historia de mi historia personal, cómo se mezcla. Yo le hice una carta a Roberto Mata 2 semanas antes de que él muriera. Yo vivía en Italia, en Florencia, y él vivía en Tarquinia, donde tenía un castillo. Le hice una carta a él porque me comuniqué con la alcaldía de Tarquinia y me dijeron, si usted le escribe directamente a él, mándele una carta, pero no funcionaba el internet y entonces le mandé una carta, estaba esperando la respuesta y apareció pues él hizo muchas cosas en Florencia. Hay una galería en Florencia, no me acuerdo el nombre, que le manejaba mucho la obra de Roberto Mata y pues la escuela mía de grabado y todas esas cosas. Entonces, un poco desde ahí, las carpetas que hizo Mata, Eduardo Serrano, colombiano crítico, Totalmente. tiene Sí. carpetas de Roberto Mata y me las mostraba. Y de todos modos, porque, o sea, siempre en mi inconsciente y todo he tenido que Chile fue muy bueno para la gráfica, pues al lado de Argentina un poco. eh, y las bienales conocí un poquito de las bienales, de todas esas cosas. Entonces empecé... Y entonces te encontraste con la novela chilena del grabado. Me encontré con... me encontré con la novela chilena del grabado. Vi también otra persona que está trabajando, Carla Maquiavelo. Sí, claro. Hizo un trabajo interesante sobre la gráfica. Pero entonces... Pero su tesis, tienes que leer su tesis porque sí, eso te da ya eso te da un contexto general para entender los desplazamientos del grabado en Chile en esa coyuntura. Fundamental. Mira, te voy a mostrar una cosa. Sí, señor. ¿Tú conoces esto? Mira. No. Este lo pedí hoy en el CEDOC. Creo que ¿Este mismo libro? Creo. Es por usted, ¿cierto? Usted tiene texto aquí. No. Esta es una edición de Dearborn. Ajá, es del... 29 de 45. Esto es una edición de grabado hecha Ajá. en fotocopia en el año 81. Uh-huh. Y se llama Fallo Fotográfico. Oh, qué bien. Permítame.
O sea, cada copia era así. Sí, sí, sí. La presentación estaba así Exacto, también. tal cual, tal cual. Este es uno de los 48 ejemplares. ¿Ves? Mm. Entonces, él hace él le llama edición de grabado. ¿Ah? Claro, edición de grabado. Edición de grabado. Él recupera las fotografías de Apropiación de claro, las imágenes. las huellas. Entonces, incluye textos de criminología. Ajá. La Pietà, bueno, son todos sus referentes, y firmado. Ajá. Lo que pasa es que esto es hecho en julio del 81 y es una edición de grabado. Oh. Pero él había hecho esto, este es el facsímil, es un facsímil esto es un cuaderno único. Y se llama Un día entero de mi vida, hilvanes y pespuntes para una poética. Mira lo que es. Oh. Claro, están parte de las mismas imágenes en el... Entonces, ahí. ¿Por qué se llama Un día entero de mi vida? Porque es un relato un relato del Reader Digest, que es como el lugar donde se va, es como objeto literario encontrado. Entonces es una mamá, ahí está relatado, dice, ve al hijo que tiene toda la camisa sucia al final del día y le dice, ¿pero qué has hecho de tu camisa? Y el niño se mira la camisa con dice, el fango adherido y el tizne habituales del juego y dice, mamá, le dice, es un día entero de mi vida. Porque usted habla también del sudor y de todo que deja la huella. Es que en la remera que hace como función de sudario cotidiano. Claro, claro. Sí. Todo eso proviene de ahí, todo eso viene de ahí. Esas son ediciones, en el fondo son los grandes monumentos a la edición del grabado desplazado en la escena chilena. Ajá. Sin embargo, lo que te puede ayudar más que la novela chilena del grabado, que ya te da un marco, es el texto que estoy haciendo para el libro sobre Bitcoin que estoy a punto de publicar ¿Qué es esto? Mira. Es un libro en el cual yo te muestro esto. Grabados por desplazamientos del grabado. Entonces aquí hablo de poligrafías. Este es el texto mío en el catálogo de la primera trienal de poligrafía de San Juan. Donde trabajé con Roca, No sé si ahí participó Alora y Calzadilla, que era lo de las huellas en el... seguro, sí, es que yo a ellos... Bueno, y acá viene otro problema, el concepto de grabado, pero acá viene un asunto que escribí de varios textos, que te lo voy a pasar, que se llama De lo que debo hablar en Bogotá. Entonces, lo que debo hablar en Bogotá es lo que la maestra Beatriz me invita a hacer a la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿ya? Y lo que voy a hablar en Bogotá es esto. Eso te va a interesar porque me refiero ahí me encontré con Jan Grant y con todos, ¿ves? Y pude intercambiar con ellos y todo. Entonces, eso es algo que te puedo pasar, va a estar en el libro, obviamente. Muchas gracias. Pero te lo puedo pasar como dato, después te lo tengo aquí mismo, no hay problema. Muchísimas gracias. Pero es todo el libro de Dickman, ¿ves? Que ahí está todo lo que te podría yo decir, explicar sobre los desplazamientos del grabado. Sobre todo en qué sentido se usa la palabra desplazamiento en la escena chilena. Todo eso lo vas a encontrar en el primer capítulo, que se llama Impugnaciones. Listo, ahí no... Que te lo cuento ahora, no, lo vas a leer después, está genial, ¿ves? No... Sí. Eso es una cosa que te podría señalar. Sí, y a partir de eso me puedes preguntar y todo.
Ajá. Lo otro que te puede ser útil es lo que te había dicho de las estampas chinas. Ujú. Yo encontré eso Es en la Biblioteca Siqueiros en Ciudad de México. en Ciudad de México. Ujú. Sin embargo, en la Biblioteca Siqueiros, claro, no vas a ir a Ciudad de México ahora. Yo debo... A ver, yo debo tenerlo acá. Lo voy a buscar de inmediato. Pero eso sí se entronca con el texto de Arací Amaral Ujú. sobre la historia de los clubes de grabado. Ajá. Entonces, Schliar Sí. tenía relaciones con Carlos Hermosilla, que era el grabador chileno comunista linógrafo, Ujú. y que es un grabador desplazado por la descomunización del grabado que realiza el Taller 99. Ajá. Oh. Entonces el Carlos Taller Hermosilla. 99 Ujú. descomuniza el grabado y lo abstractiza, Ajá. mientras que el grabado anterior era más bien comunista Ajá. y realista. Ajá. ¿Ves? Entonces, por eso ahí hay un quiebre. Un O sea, quiebre, el sí. Taller 99 se verifica en relación a algo que ya existía y que ellos combaten estilísticamente, por decirte. ¿Ves? Ujú. No es... Claro, no es... Viste, se te enfrió el café. No, está bien así. Sí, podría ser ya un enlace ahí de... Claro, no, eso de todas maneras, ¿ves? Se te va a armar el enlace. A ver, Porque encontré también un nombre, por ejemplo, en las Bienales de Americanas o sea, del diálogo entre Brasil y Chile es Tiago de Melo. bueno, lo que pasa es que Tiago de Melo hizo exposiciones aquí en Chile Ujú. de grabado nordestino. Ajá. Xilografías del Nordeste, De ¿ves? literatura de Cordel. De la literatura de Cordel, exactamente. Todo eso aparece en los textos que te voy a pasar. Oh, ¿también es ahí? Oh, No, qué bien. está todo ahí. ¿Y entonces yo qué digo? En mi tesis. No, léelo nomás. Mira. Tengo que... Léelo nomás y ahí te vas a dar cuenta. A Sí. ver. Por- No, tú Tengo dices, que buscar mi... Tienes que buscar. Mira, acá tengo efectivamente la fotocopia de la introducción de Hélène Parmelin al libro de estampa china. Ese texto es de Carlos Navarrete. Yo creo que es posible pedírselo a él, al propio... ¿No has visto a Eduardo Vilches? No, ¿Cuántos días te quedas acá? le escribí 2 veces, pero no me Nada. contestó. Ah. Me dio el contacto María del Pilar del Piano. María del Piano. Ella escribió un texto sobre Vilches era una revista de ensayos críticos de gente joven. Ahí está también Carla Maquiavelo, escribió algo Perfecto, sobre... ya. Pero no me respondió. Quisiera, por lo menos, un poco... ¿Será que hay alguna posibilidad que lo...? ¿Y hasta cuándo te quedas acá? Estoy hasta el 23, o sea, toda la otra semana Ya, perfecto, Sí. bueno. No, sí, yo creo que puedo conseguir uno. Oh, muchas gracias. Ese se llama Solo Fernando Vilches. Habría que ir al Museo de Bellas Artes y conseguir allí una copia y te sacas una fotocopia del texto por último. De este. No de ese, sino del otro. Sí, el catálogo del 96. Sí. Pues yo creo que estaba en los materiales que me prestó, me dejó ver Pedro Montes, me dejó ver... No sé si unas estaba cosas. ese, ¿sí? Uno negro de tapa negra. Tal vez sí, pues que no tiene muchas páginas, ¿cierto? Como Claro, 20. De pronto sí, claro que porque este lo publicó. Es que...
Yo lo tenía, pero no sé dónde lo... Sí, yo lo puedo en el CEDOC, creo que también lo puedan... Puede estar en el CEDOC, sí. Sí, yo lo... Puede ser. Porque es que yo hice un... Mañana inclusive voy para allá a ver unas cosas, entonces... quería ver el de... ¿Cómo es? Relatos de... ¿Cómo es? Ensayos de... Perdón, aquí está. Textos residuales. Ese también lo pedí para... Porque, ¿qué es lo que hay ahí? No sé hay algo... lo quería revisar un poquito porque o sea, no hay descripción de no, contenido. no, es que ese texto, no hay cosas de grabado ahí. No. Está en PDF, está digitalizado. Yo tengo el original acá está. Pero esto es una joya bibliográfica, ¿ves? Mira. De 1987. Sí, esa es la imagen que está en cortina de humo. No, eso no te va a servir tanto sobre grabado. Más de lo que te he indicado de Ditborn, ahí está, de verdad que están los datos. Si quieres te puedes abstener de la lectura de Ditborn y entrar directamente en desplazamientos del grabado y vas a tener ahí un panorama general de lo que eso significa. Eso es un poco lo que te puedo decir, sí. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que voy a tratar de conseguir uno de Vilches, eso te puede servir a ti. Y en ese texto sobre grabado, como te digo, de desplazamientos, hago mención a la experiencia que hicimos en Curitiba y luego a la poligráfica de San Juan. Ahí, y lo que te digo fui a hacer en Bogotá. Entonces en Bogotá lo que hice fue hablar de grabado, desplazado, y ahí explico el asunto. ¿Y a quién considera usted en Colombia que haya, digamos, en algún sentido trabajado ese sentido del grabado desplazado? ¿Se vio a alguien que... O sea, no, en términos de grabado quizás no, más bien Jack Grandi y gente que más bien tiene un sentido gráfico, pero que desplazan el dibujo o entran en la objetualidad, sobre todo gente que invitó José Ignacio Roca a la poligráfica, a la primera tentativa de la poligráfica en San Juan. Entonces era Antonio Caro, había cosas de Barrios, Álvaro Barrio y Antonio Caro, yo diría. Sí. Beatriz González un poco lo que pasa es que yo la veo más como artista global, como pintora, las heliografías y eso. Sí. Podríamos considerar que esos trabajos sobre esmalte son más bien trabajos de grabado y desplazamientos del grabado más que pintura. Y lo que me gustaba de ella era siempre sus trabajos sobre serigrafía. Yo hice un ensayo para ella en la última exposición que hizo en el Museo de Arte Moderno de Medellín, hace unos cuantos años, y aparece en un video que te puedo enviar o que puede aparecer. Creo que lo vi en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y hablo de eso, hablo de ella. Yo vi un pedazo, creo. Y tengo el texto sobre ella que se llama, qué sé yo, ya ni me acuerdo, pintura crítica o algo así. Puede que lo tenga aquí. A ver, me pongo en mi propio archivo de disco duro, ¿ves?
Sí, acá tengo un Beatriz González. Es que trabajé sobre los suicidas del Cisga. Sí. Y... Claro. Estaba... A ver, Beatriz González, otro más. Los suicidios del Cisga. Yo vivo cerca del Cisga. Bueno, un poco. Sí. Entre Bogotá y el Cisga. Ah. Por esa área vivo. Se llama La pintura como crítica, Ajá. del 2012. Ajá. Entonces es ahí, al archivo. Listo. ¿Ves? Oh, gracias. Entonces tengo esto ahí, muy bien. Y el Cisga es el... El Cisga es una represa. Una represa, sí, claro. Que tiene, pues de todo modo es que es frío. Quien se cae ahí se muere por hipotermia. Por hipotermia, exacto, hipotermia. Claro. Uh-huh. Ah, ¿ves? Ahí estamos. Mira, las estampas chinas te va a servir, pero eso en relación a lo otro. Lo de Beatriz González te lo pasé y los desplazamientos del grabado. Sí, yo creo que con eso, si le pegas una mirada en estos días, nos podemos volver a encontrar en la próxima semana. Y uh-huh. Así me habrás dado tiempo a ver si te consigo un libro sobre Vilches. Un libro de Vilches. Muchas gracias. Uh-huh. Sí. Y con relación, por ejemplo, o sea, que parte de mi investigación es tratar de vincular estos tres países de alguna forma, o sea, pensando un poquito en la idea de los circuitos intelectuales o circuitos artísticos, muy precarios, pero digamos que estaban de tomo, yo creo que en algún momento alguien, no sé, Federico Moraes o los críticos también que se estaban como ya moviendo un poco más para trabajar con otra gente y todo. En ese sentido, ¿usted ve que el grabado posibilita un poquito como por su multiplicidad, por la forma de simulación? Y eso? No. Con Colombia no mucho. O sea que lo que ocurre es que esto se hace a través de personas en concreto. Ajá. Marta Traba se preocupó del arte chileno, pero solo del sector vinculado a Nemesio Antunes. Ajá. Y por ese lado tuvo una mirada, pero no al grabado en términos estrictos, sino a Antunes, y creo que escribió algo de Osañartu. Ajá. ¿Ves? Si vamos a entrar en esa relación, yo creo que ella tenía un conocimiento de Osañartu y Antunes. Ajá. Bien. Sí. Pero posterior a eso no creo que haya habido relaciones, porque las 4 bienales del grabado que organizó Antunes en el Museo de Bellas Artes no tenían tanta relación con Colombia, por lo que he visto. Sí hubo colombianos participando, pero pero eso no significa mucho más allá de eso, claro. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga relación de trabajo con Beatriz González, que haya conocido a Alberto Sierra, que haya conocido a Serrano en las Bienales del Mercosur, que haya conocido a Óscar Muñoz y a Barrio y a todo. O sea, quizás hasta me habilita a mí mucho más como un mediador y transmisor de información sobre la escena colombiana, tanto de la serigrafía como de la serigrafía política en relación a la tradición del taller Cuatro Rojo y Gian Grandi. Es decir, que el único que ha hablado de eso acá prácticamente he sido yo. Sí. Dittborn también conocía. Ya. Eso permitió que estableciéramos relaciones con gente de Uruguay que conocía al taller Cuatro Rojo, y eso permitió que en la Trienal de Chile Gabriel Pelufo organizara una exposición de gráfica, entre otras cosas,
la relación entre imagen, texto y gráfica y documentos de época, y él lo trajo obras del Cuatro Rojo, efectivamente. Yo después me conecté a propósito del taller Cuatro Rojo con Graciela Carnevale de Rosario, eso le iba a preguntar. Ella tiene reproducciones. De manera que la información sobre Cuatro Rojo es muy posterior. Es cercana al año 2000. 2000, sí. Acá. Y conocemos y logramos incorporar todo eso, pero no tuvo una eficacia en el momento mismo de su ocurrencia. Es así como ocurre también en la historia del arte. Pero sí, ha circulado gracias a a la inquietud, estos contactos y luego nuestra preocupación con Curitiba y toda la erudición sobre grabado desplazado que hemos tenido con los brasileros a partir de nuestro trabajo con Ivo Mesquita y con Paulo Ergenhoff. Sí. Eso es. Por lo tanto, a través de Paulo, claro, conocemos los grabados inuit, pero también los grabados de Luis Bourgeois y los grabados de la Guerra del Paraguay, en fin. Entonces entra todo ahí en ese movimiento de información gracias a la muestra de Curitiba, que ha sido muy importante. Sí. Y entonces, en lateral a esta muestra de Curitiba, yo adquiero conocimiento de Cuatro Rojo y todo, en fin. Pero, solo hasta ese momento. Claro, solo a partir de ese momento. A partir de los 90s. Exacto. Sí, bien al fin de los 90, porque antes está este movimiento serigrafista chileno del 70-73, 68-73, que termina con la dictadura, obviamente. Entonces ahí hay 17 años que no hay relación con el arte latinoamericano de manera más expedita. La hay, efectivamente, pero no... Son relaciones que se recuperan después de los 90, ¿ves? Y por ejemplo, los encuentros de la plástica en Cuba. ¿En qué año? 70... sí, ahí fueron algunos personajes que yo conocí. De aquí también. De aquí, sí, fue Balmes, todo, pero... Pues como fue Antonio Berni también. Sí, pero los chilenos que fueron no eran del grabado. No eran del grabado. No. Más bien de la facultad. Porque en Colombia sí los que iban eran más grabadores, estaba Augusto Rendón. Perfecto. No. Acá los grabadores fueron un poco marginados por los pintores y por los grabadores, o por los serigrafistas más bien, o gente de pintura que hacía serigrafía. Entonces, en el fondo, los grabadores más vinculados al grabado popular de comunista o al taller 99 no entraban en las relaciones propias de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que tenía la hegemonía del contacto con Cuba. Sí. Elementos políticos entre medio que son muy interesantes. Claro, porque ahí es... Porque sí, los colombianos iban a eso, y parecía que los talleres de gráfica que organizaban allá y de la idea del póster en Cuba pues es muy fuerte. Sí, la relación eso ya se estableció en Chile a partir del 68-69 con gente que fue directamente a Cuba y que trajo la experiencia del afiche cubano, del cine cubano, y con eso hizo aquí un negocio y se armó una industria de serigrafía muy graciosa, que hizo ganar mucha plata a los dos artistas que la instalaron, y pudimos tener una iconografía asociada al pop de carácter comercial, muy vinculada a la Revolución de las Flores, al New Love y todo, en los años 68-69. ¿No tiene nada que ver con el Taller del Sol? No es ese, no. Es otra cosa diferente. El Taller Sol, ya sé a lo que te refieres, el Taller Sol es otra historia, es durante la dictadura, es un poco antes, tiene que ver con la Asociación de Plásticos Jóvenes, es otra historia, es una historia clandestina, es una historia que tiene su importancia, es muy interesante, pero no tendría que ver con eso. Es más bien clandestina, es más bien no académica. No académica, es más militante, es mucho más minoritaria en
en cierto sentido, no diré marginal, más minoritaria, en el sentido que, qué sé yo, son gestos casi más próximos al conceptualismo, pero que también tiene un bagaje de intervención urbana muy incipiente. ¿Sí? Tiene de todo eso. Hay un libro que fue editado sobre eso, ¿no? Sí, ese lo tengo, de Javiera Mansi. No sé si es una chica. Sí, son dos. Ella, Javiera, y yo entrevisté a Javiera el año pasado que estuve aquí. Ya. Hablé con ella y visité a Antonio Cadima, que fue... Él todavía tiene el taller en Yungay. Ah, ya. Sí, pero eso, cuidado, eso tiene que ver con un grabado totalmente militante, es otra historia. Sí, es otra historia. Sí. Solo... No digo que no es interesante ni que tenga su importancia, sino que es otra historia. Es otro. Sí, yo lo entendí a mí así, pero quería un poquito ver a eso. Porque, por ejemplo, en Brasil también está lo mismo, el taller del Museo de Arte Moderno de Río fue creado como alternativa a la Escuela de Bellas Artes, porque no, o sea, para darle acceso a quien quisiera aprender grabado, como, y hubo gente que tomó todos los cursos. Pues yo estaba viendo ahora los archivos, estaba viendo como quienes participaban, nombres pues que quedaron. Está Anabela Geiger. Anabela Geiger, sí. Claro que sí, claro. Ella que es, yo creo que por ese lado, ella es una de las personas que me interesa trabajar, porque también ella empezó a trabajar esa parte que podemos, no sé si se atrevió a decir también que fue una forma desplazada de la práctica en ella. Sí, Anabela Geiger, y la otra, ¿cómo se llama? La que nació en Porto Alegre también. Regina Silveira. Sí. Regina Silveira. Que participó también en lo de Filagráfica. En la Trienal de Poligrafía, sí. Y luego estaba en Curitiba también. Y en Filagráfica, se conoce también la de Filagráfica. La de Filadelfia con Roca, por supuesto. Pero bueno, yo las conocí ahí, ¿ves? Entonces tenemos ahí Anabela y Regina, sí, ciertamente. Sí, porque es que, sí, lo que digo, mi idea es, o sea, es un poco, sí, tengo que buscar como más fundamento para, o sea, bueno, por un lado era como, era tratar de ver si hay en alguna forma, algunas redes, por lo menos por unas personas que estaban yendo allí, estaban hablando de la gráfica, o estaban... o artistas que de pronto iban, porque inclusive en el taller del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro invitaron a personas de aquí para que tomaran talleres y todo. En la década del 60. Sí. Seguramente fue Vilches, creo que Vilches fue, sí. Pero eso es grabado clásico, antes de la ruptura de Vilches. Exacto, hay que ubicarse ahí también en qué significa esa ruptura. Ajá. Y en qué momento se articula, claro. Sí. Yo no le veo que tenga mucha relación entre sí, o sea, de que exista relación entre el espacio colombiano y el espacio chileno, difícil, salvo por las cosas que te menciono en términos discursivos. Qué sé yo, Richard y Lepe asisten al primer festival de Medellín, pero prácticamente como espectadores. No, y ahí, claro, ahí yo tengo el libro de Sierra, he hablado con él, hablé antes con él muchas veces sobre eso, después fui, en fin. Pero Ditborn fue también, pero nadie lo pescó mucho, se perdieron muchas obras de él en la tertulia en Cali. ¿De verdad? Sí. En fin, entonces muchas cosas que debieron haber tenido alguna articulación no la tuvieron. Y eso que Ditborn expuso en Colombia, claro que sí. Y con el espacio brasilero, bueno, no hemos tenido ninguna posteriormente. Ni con el espacio plástico argentino tampoco. Nada. Salvo por el conocimiento que ellos tienen muy precario de la obra de Ditborn. Ellos toman, los críticos argentinos de la academia toman en general así como
la escena de avanzada y con eso resuelven todo, o aplican al espacio chileno el método que les permitió validar Tucumán Arde. Bueno, yo no hago historiografía así. Entonces creo que vas a tener una gran dificultad porque efectivamente no hay muchas relaciones. Fuera de lo que yo te puedo contar de por qué nos interesó el trabajo de Beatriz y por qué uno dice, cuando ella me muestra su trabajo en la reforma del guión del Museo Histórico, me cuenta esta pequeña anécdota sobre un grabador que se estalla la guerra de los 1000 días, toma un morral, se va a la escuela, toma 3 piedras litográficas, betún, y se manda a cambiar a la guerra. Y en la guerra lleva un cuadernillo. Y Beatriz descubre ese cuadernillo en el escritorio de una persona que llevaba 40 años en el museo y nadie había dicho nunca nada. Y ella lo que hizo fue hacer una edición facsimilar. Toda esa historia pequeña está en el ensayo que escribí sobre pintura como crítica. Ahí está el nombre del grabador. El nombre de todo eso. Y creo que en el video que hablo también menciono ahí. Entonces es como un pequeño incidente que uno dice como un grabador de combate, porque este colombiano que sufre la guerra de los 1000 días llega no solamente a dibujar los distintos momentos de los soldados esperando la batalla, sino que también dibuja los billetes que imprime el bando liberal, creo, no sé. Está buena esa. Está bien. Está buena. Sí, súper. Tengo que ver el nombre. José Pero María, todo eso ¿sería está... José María Espinosa? ¿No le suena ese nombre? No, no es el no. Él es pintor de fin de siglo, pero... No, yo busco el nombre para... Sí, pues... O sea, es que de todos modos en mi tesis puedo decir que hubo o que no hubo. Y lo mismo lo que usted de pronto me dice, porque, o sea, es una posibilidad, ¿no? De todos modos es una... en el fondo que hubo una relación entre cuando estuvo Tiago de Melo acá en el 60 al 70, hubo. Hubo algo, sí. Hubo. Se corta. Y después lo que hay es más bien con Nueva York, Kamnitzer. Con y Liliana Portes. Sí, y Guillermo Castillo, ¿cierto? Exacto. Los del Graphic Workshop. El del Graphic Workshop, exacto. Pero tampoco, sino que a través del taller de Vilches, durante la dictadura, en los cursos de la Universidad Católica en el año fines de los 80. No, a comienzos del 80. Comienzo del 80. Que conoce el texto de Kamnitzer y etcétera, ¿cierto? Sí. Y lo que pasa es que Kamnitzer había expuesto en el 69 en el Museo de Bellas Artes, invitado por Antunes. Y ahí lo que él expuso fueron unas fotocopias de las portadas del periódico de ese día que hacían alusión a una masacre de pobladores en el sur de Chile. Y él concibe la noticia de ese día en fotocopia como edición de grabado. 1969. Un poco el uso de la fotocopia ahí. Exacto. Sí. Pero todo eso está en los textos. Sí, pero sabe un poquito esa, o sea, de Kamnitzer con Vilches. Sí, el texto de sí. Estuve hablando con Mario Soro. Sí. Sí, me contaba un poquito de eso. Sí, de todos modos, pues también leyendo. Sí, el texto que le decía de María del Piano. Ella es profesora en la Universidad de Chile. Me voy a encontrar con Pero ella. Es mucho más joven, es mucho sí, más joven que sí. Soro y todo. Ella seguramente reproduce lo que Soro o Vilches ya le han contado. No es... Yo creo, sí. Sí. Habla sobre todo es la pedagogía de Vilches en la católica, pues. Sí, pero también es un mito. Yo diría que eso yo no le doy tanta importancia a eso como a la mirada analítica de Vilches en el curso, porque hay una especie de moralismo chileno que favorece y sobredimensiona lo pedagógico. La pedagogía también es un refugio en Vilches.
también que él lo convierte en un elemento conceptual, pero es un terreno subordinado a, no sé, hay que comer, hay que trabajar. Sobrevivir, Sí, sí. Y en condiciones institucionales también bastante complejas de repente. Sí, bueno, eso. Se me cortó en un momento, pero igual.